Señor Dios y Padre, te doy gracias por esta preciosa iglesia, te doy gracias por estar aquí hoy y te doy gracias, Señor, porque realmente yo soy consciente de todos mis defectos, Señor, de todo lo que no merezco y de tu mano, de cómo me has acompañado a lo largo de esos 4 años de seminario, cómo no ha faltado nada, cómo has puesto gente preciosa y en esta nueva etapa sé que también vas a ser fiel, como cantábamos. Sé que siempre has sido fiel, sé que lo vas a seguir siendo y nos vas a bendecir. Yo te ruego, Señor, que nos hables en tu palabra hoy, te ruego que abras nuestros corazones para acercarnos a ti, Señor. Yo, sabes que llevo un tiempo que cuando me estoy preparando, que no me vean a mí, que vean a Jesús, que tu Espíritu, Señor, hable a cada uno en su necesidad. Te ruego que nos toques de esa manera, por favor, en tu nombre. Amén. Bueno, si aún está permitido enseñar en parábolas, como hacía el Señor Jesús, os traigo una. Érase una vez un soldado. Bueno, al principio no era soldado, claro, nadie nace siendo soldado. ¿Pero por qué se hizo soldado? Porque este hombre tenía un amor desmesurado por su país. Tenía un amor, un celo ardiente, increíble, y decía, ¿cómo puedo yo servir a mi país? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Así que decidió unirse al ejército. Y tal era su pasión, tal era su devoción, que en los entrenamientos él se esforzó más que nadie, hizo más que todos y arrasó. O sea, el tipo, en cuanto salió de la academia, le dieron incluso un puesto de oficial menor. Su futuro parecía prometedor, su corazón parecía anormal, pero en el buen sentido, de brillante. Todo parecía súper prometedor con su vida. Pero pasó algo que él no esperaba. ¿Sabéis qué es? Vino la guerra. Entre todas las cosas que se le pasaron por la cabeza al hacerse soldado, nunca se le pasó que, de hecho, podría haber guerra. Y el amor de este soldado por su país se vio puesto a prueba. Y le racionaron la comida, y le racionaron el agua, e incluso vio a algunos de sus camaradas morir y desertar. ¿Y sabéis qué hizo este soldado? Desertó. Fin de la parábola. Tiene un fin triste, lo sé. Y no es una parábola como la del Señor Jesús, ni la mía es inspirada, ni nada. Es simplemente una ilustración, ¿no? Pero pretende ilustrar un elemento de verdad que a menudo perdemos de vista en la vida cristiana. Y es que la fe cristiana contiene un elemento militante. Que la verdadera fe puede ser puesta a prueba y que el cristiano puede sufrir. Es una verdad como un templo. Y lo perdemos de vista y nos alistamos con el mejor corazón y el mejor amor, seguro. Pero a veces no pensamos en que puede ser difícil. Por eso este sermón acerca de la vida cristiana se llama ¿Quién dijo fácil? Cuando os hicisteis cristianos, ¿quién dijo fácil? La Biblia habla claramente, como en el texto que ha leído hoy David, en Primera de Pedro, de las bendiciones que Dios tiene, que son seguras. Dios está con nosotros y Dios nos bendice. Eso está muy claro. Pero el apóstol también dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Las heredades de Cristo, de la eternidad, pero después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Y en Juan 16:33 dice, estas palabras, el mismo Señor Jesús, dice, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El sufrimiento se presenta como una certeza en la vida del seguidor de Jesús. Creo que fue donde nos quedamos la última vez, ¿verdad? Estoy enlazando. Hablamos de una teología del sufrimiento la última vez que prediqué aquí. Se presenta como una certeza, no como una opción. Y en ese sentido, a mí me parece interesante, sé que habéis estado hablando de la enseñanza de Jesús en las sinagogas, pero ahora Jesús sale a su ministerio público y la primera gran predicación al aire libre que Jesús decide hacer en su ministerio, sabéis, se hace en lo alto de un sitio, ¿no? ¿Cómo se llama esa predicación? ¿Lo sabéis? El sermón del monte, el sermón del monte. Y a mí me parece muy curioso la introducción que Jesús hace en su primera predicación, porque sabe a quién se está dirigiendo. Sabe que se está dirigiendo a los judíos pobres, necesitados, que le seguían porque no tenían a dónde ir, porque estaban enfermos. Sabe a quién se está dirigiendo. Y en la introducción de su primera predicación al aire público, lo primero que decide decir es esto. Las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros,
Cuando por mi causa os vituperen, es decir, hablen mal de vosotros, y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y regocijaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Impresionantes las palabras del Señor Jesús, las primeras palabras que decide dedicar en su primera predicación al aire público, al aire libre. Tengo ahí un lío con el inglés. Interesante, ¿no? Porque la gente es lo primero que vas a decir y va dirigido hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los que anhelan a Dios. Pero hay un mensaje muy poderoso detrás de estas bienaventuranzas. Y son solo 9, pero le dan la vuelta a los principios naturales que aquella gente tenía, que aquella sociedad tenía y que nosotros tenemos. También pueden desafiarnos y pueden darle la vuelta a nuestros principios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso quiero centrarme más en lo que hay detrás de estas bienaventuranzas que en analizar cada una de ellas, ¿vale? Quizá es algo que podríamos hacer el jueves en el estudio bíblico de hogares, no lo sé, pero hoy no daría tiempo a ir cada una por cada una analizando, pero vamos a ver qué tienen de fondo las bienaventuranzas, ¿no? Primer punto que veo es un cambio de enfoque. Yo me imagino cómo debió sentirse esta audiencia, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Pero quién quiere ser pobre? ¿Pero quién quiere llorar? ¿Pero quién quiere padecer injusticia? Pero si hoy en día, si eres pacificador y tienes buen corazón, se ríen de ti, dicen que eres un pardillo. ¿Cómo debió sentirse esta gente, no? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Incluso llega a decirles, alegraos cuando padezcáis persecución. Pero ¿quién puede alegrarse cuando padezca persecución? Pues desde luego nadie que no tenga el enfoque de Dios. Porque Dios está viendo algo que nosotros no vemos. Jesús, que está hablando, sabe algo que parece que a nosotros se nos escapa. Porque aún así les llama bienaventurados. No a los ricos, no a los que no tienen necesidad de nada, no a los que no sufren, sino a aquellos pobres que están allí escuchándoles, les cambia el chip, les dice, que no, eres bienaventurado. No por lo que hay ahora, sino por lo que te espera. ¿Qué significa bienaventurado, no? Bienaventurado viene de la palabra griega makarios y quiere decir dichoso, alegre, bendecido, que va a recibir una bendición virtual, en potencia. O sea, una bendición real, no tiene que ver con prosperidad, no tiene que ver con dinero, ni nada de eso, pero una bendición de Dios real, en potencia, que digamos. Por eso las bienaventuranzas, los estudiosos también les llaman los macarismos, ¿vale? Porque makarios es bienaventurado en griego. Quiero un detallito, que lo sepáis. ¿Y por qué son más bienaventurados los más necesitados? Esto es algo curioso, ¿verdad? No es que ser pobre conlleve más bendición en sí. O sea, no es que Dios tiene más piedad porque eres pobre, entonces te bendice más. Eso nos podría llevar a algo como el voto de pobreza de los frailes, ¿verdad? De la Iglesia Católica. No está hablando de eso. De hecho, no dice pobres, si te fijas, dice pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Esa también es una buena pregunta, ¿no? Por no alargarnos, son aquellos que tienen conciencia de su necesidad. Son aquellos que saben que no son los mejores ni más favorecidos del mundo. Aquellos que saben de su pobreza, sea económica, por supuesto, pero también personal, o la miseria que hay en su vida que necesita ser tratada por Dios, o la enfermedad, todo aquello que necesita el socorro de Dios. A Dios le agradan aquellas personas que vienen a Él sin excusas. Llevo un tiempo diciendo algo, ¿no? Y es que a mí me gustaría que en mi tumba pongan Kevin García Recio intentó vivir una fe sin excusas. Ahora que lo consiguió no lo sé, pero intentó, ¿no? Porque a mí me gusta ser sincero delante de Dios. Mira, si lo he hecho mal, lo he hecho mal. ¿Por qué no dejamos el orgullo, no? Vamos, ¿qué tengo que cambiar, Señor? Si no tengo razón, pues no la tengo. Y si estoy en pecado, habrá que dejarlo. A mí me gusta, yo soy muy directo, ¿no? A mí me gusta una relación directa con Dios. Y creo que a Dios le gusta la gente que viene a Él sin excusas. Sí, no, Señor, es que tú sabes que no tuve otra opción. No, son aquellos que vienen diciendo, Señor, soy un pobre, un miserable, un necesitado. Y entonces reciben misericordia, son bienaventurados. Por ello, no sé si recordáis la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, en Lucas 18, que dice que un fariseo y un recaudador de impuestos subieron al templo a orar y el fariseo oraba
con los ojos hacia arriba diciendo: Señor, gracias porque no soy como otros hombres, gracias porque ayuno y ofrendo, y gracias porque no soy como este recaudador de impuestos que está aquí al lado. Dice, mientras que el recaudador de impuestos oraba sin atreverse a levantar la vista y se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dice, ¿sabéis cuál de los dos fue el que salió justificado delante de Dios? El recaudador de impuestos. El que la sociedad veía peor, pero se arrepentía y era sincero delante de Dios. Por ello no es de extrañar que en la Biblia Dios no se presente como patrón de los ricos y exitosos, sino como Dios defensor de viudas y huérfanos. Dios está deseando gente que viene a Él consciente de su necesidad. Y en este sentido, muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestra necesidad. Estamos tan preocupados por la hipoteca, por los caprichitos que nos preocupan, por el coche, que no somos conscientes de nuestra verdadera necesidad, que es pobreza espiritual, como la de ellos. Que necesitamos desesperadamente a Dios. Hermanos, yo llevo 10 años siguiendo a Dios. Para algunos será mucho, para otros será poco. Es indiferente, ¿no? Tengo un grado en teología. Para unos será mucho, para otros será poco. Es indiferente. Pero lo que quiero decir es, me sigo dando cuenta a día de hoy de cuánta miseria y necesidad de Dios tengo. Tenemos que darnos cuenta, cambiar el enfoque. Jesús les dice, mira, sí, te pasa todo esto, pero aún así eres bienaventurado, cambia el chip. Tienes que darte cuenta de cuál es tu verdadera necesidad. Tu necesidad es de Dios, tu primera necesidad es de Dios. Decía un teólogo antiguo, que no recuerdo el nombre nunca, y no voy a tratar de inventármelo porque está muy feo, pero que no es mía la frase, ¿vale? Decía, hay un vacío en el hombre de Dios, hay un vacío en el hombre del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Es que Dios es tan grande, ¿con qué más vas a llenar ese vacío? Ese vacío del tamaño de Dios solo puede llenar Dios. Hay un lugar para las necesidades, ¿vale? Y el Señor, un poco más adelante en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, les dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, tranquilos, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene su lugar, pero en primer lugar tenemos que darnos cuenta de nuestra primera necesidad, que es Dios. Por eso el primer punto es un cambio de enfoque en las bienaventuranzas. El segundo es reconocer que el sufrimiento en la vida del creyente existe. Yo quisiera prometer un cristianismo fácil y una vida de rosas, pero no existe. Como hemos dicho, Jesús no se pregunta al hacer el sermón, oye, ¿cómo es que sufrís? No, dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, lo da por hecho. Da por hecho que tú puedes ser fiel, puedes ser un hijo de Dios, y aún así este es un mundo caído en el que hay sufrimiento. Hablamos la otra vez que estuve aquí, seguro lo recordáis, de C.S. Lewis y el problema del dolor. No voy a extenderme, pero este erudito hablaba de cuáles pueden ser las causas del sufrimiento en este mundo para los cristianos, entenderlo. Y él hablaba de un bien simple, cuyo origen es Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva viene de Dios, ¿verdad? Dios no crea nada malo, eso es muy importante de entender. Cuando viene algo malo a nuestra vida, no podemos atribuírselo a Dios, ¿vale? El mal simple, cuyo origen son las criaturas caídas, es decir, nosotros. El mundo es como es porque nosotros pecamos, u otro peca. Y por supuesto Satanás, que también es una criatura caída y está atacando a los hijos de Dios. No perder de vista, dice este teólogo, que todo obra para bien, como dice Romanos 8:28. Es decir, aunque pase una situación difícil, mala, Dios puede poner su poder en esa situación para sacar algo bueno. Y luego habla de un bien complejo que se produce cuando la voluntad de Dios redentora está trabajando y a la vez nosotros queremos cooperar con Él. Y ahí empiezan a pasar cosas buenas. Un resumen rápido, ¿vale? Sé que ya lo hablamos. Importante recordar aquí, Dios no crea lo malo y el sufrimiento existe porque nosotros, el ser humano, ha decidido vivir sin Dios. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, tenemos una vida cristiana que no es un camino de rosas, una vida cristiana en la que existe el sufrimiento. Y esto para nosotros es tan difícil de aceptar. Para mis abuelos no lo era. Mis abuelos nacieron en la época de la posguerra y les tocó pasarlo muy mal. Y ellos entendían que había que esforzarse y sufrir para llegar a una vida en la que había que tener ciertas cosas, ¿no? Y tenían que trabajar muy duro. Y ellos siempre lo dieron por hecho. Pero al menos yo, o esta sociedad en la que estamos, es la sociedad del estado del bienestar. Y de verdad nos creemos que las cosas de las películas, de que todos los sueños se cumplan, de que todo es maravilloso, es lo normal. Y siento decirlo, pero no lo es. Hemos querido incluso predicar el Evangelio como una fórmula mágica
en la que le prometemos a la gente, mira, si tú vienes a la iglesia, todo te va a ir de maravilla, todo va a ser de rosas, y convertimos a Dios en el genio de la lámpara, que pides, chasca los dedos y todo aparece como tú quieres. Y Dios no es eso, Dios es soberano y Señor del universo. Y mis caprichos quizá no están en el top de su lista. No significa que no haya un lugar para esas cosas, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Incluso, claro, como hemos predicado el Evangelio así, pues alguna gente viene a la iglesia buscando al genio de la lámpara y no buscando a Dios. Y pasan los años y se enfrentan a esta realidad de que el cristiano puede sufrir y no están preparados para asimilarla. Y yo tengo que decir tristemente que he visto a algunos hermanos desertar como el soldado de mi parábola. Y se me ha roto el corazón, muy cercanos, muy queridos. Y han dejado la iglesia y ahora están en vidas terribles, dolorosas, pero de verdad cosas como muy escandalosas, ¿no? No solo que no vayan a la iglesia, sino que han acabado muy mal. El dolor, efectivamente, en la vida del cristiano tiene el potencial para hundirnos o tiene el potencial para que dejemos a Dios actuar y haga algo totalmente nuevo y totalmente mejor. Por eso debe haber lugar en la vida del cristiano para las dificultades, porque son una bendición en potencia, aunque en su momento no lo sean, ¿no? Dios puede usarlas. De hecho, yo os he dicho muchas veces, creo que no es herético, que si Dios fuese el soberano exigente que está en la nube y Él manda mientras yo sufro, yo dejaría de ser cristiano. Pero Dios no es ese, Dios sufrió primero y Dios sufrió más que yo, porque Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y no tenía por qué. Él podía haberse ahorrado la experiencia pedagógica, humana del sufrimiento, pero no lo hizo. Pasó por la muerte y muerte de cruz por mí, para ahorrarme el mayor dolor de todos, una eternidad separado de Dios. Entonces, como Él me dio ejemplo, como a día de hoy sigue teniendo las marcas en sus manos y en su costado de lo que le costó, yo no tengo derecho a decir que yo no puedo sufrir. La Biblia lo dice varias veces, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. El siervo no es mayor que su señor. Si Dios no se ahorró la experiencia pedagógica del sufrimiento, ¿cómo podré ahorrármela yo? En este sentido, las palabras del apóstol Pedro siempre me ponen los pelos de punta. Él dice en 1 de Pedro 2, del 20 al 21, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo no me ha dado ejemplo de ser el rico apartado al que nada le duele y que está a salvo de todo y nada le duele, ¿no? Él me ha dado ejemplo de sufrimiento para que siga sus pisadas. Y eso me muestra que no es indiferente hacia mí, tanto me ama, que sufrió en la cruz por mí. Esto presenta otro reto, ¿verdad? Porque dice Lucas 14, 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice que la gente le seguía porque hacía milagros y les daba de comer, ¿no? Y se dio la vuelta y les dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué hizo la gente? Se dio la vuelta y se fue. Y le dijo a los discípulos, ¿vosotros también queréis dejarme? Y este fue uno de los grandes momentos de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro le contestó, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedrito tenía momentos, ¿eh? Pedrito era un... Pero tenemos que recuperar esta enseñanza de cargar nuestra cruz porque la hemos perdido. Sabes que hay una canción que dice, cargó mi cruz, ¿no? Cargó mi cruz. Yo no la canto, yo canto cargó la cruz. ¿Por qué no la canto? Pues no tiene nada de malo. Yo sé que lo que el autor quería decir es cargó la cruz por mí. Pero a veces hay que cortar en las canciones, pues los músicos no han estudiado teología, no pasa nada. A ver, pero estos detalles son importantes porque enseñan a la iglesia. Entonces nosotros cantamos cargó mi cruz, viene un nuevo creyente que no lo ha escuchado y entiende, el que hace el esfuerzo es Jesús, yo no tengo que hacer ninguno. No, Jesús cargó la cruz, pero la Biblia sigue diciendo que tú cargas la tuya cada día y le sigas. Es decir, la cruz que tú no podías cargar, la de tu salvación, la cargó Él. La que tú sí puedes cargar, lo siento, yo sé que duele, pero te toca llevarla. Entonces, segundo punto, el siervo no es mayor que su señor. La vida cristiana no es un camino de rosas. Pero, hasta aquí era lo pesimista, ahora viene lo bueno. Tengo buenas noticias, ¿no? Y es que
La tercera cosa que hay en las bienaventuranzas es una perspectiva tremenda, gozosa, alegre del consuelo de Dios. Dios quiere que la gente reconozca su miseria y vaya a Él, pero Dios no quiere dejar a nadie en su miseria, no nos confundamos. Dios quiere tratar esa miseria, Dios quiere arreglar vidas, Dios quiere traer alegría y por eso les dice bienaventurados. En medio de eso que te duele, en medio de eso que tú crees que te tiene atrapado, cambia el enfoque, estate dispuesto a sufrir y ahora recibe el consuelo. Bienaventurado. Esta perspectiva de bienaventuranza, ¿por qué es? Es porque Jesús no está solo mirando el presente, no está mirando solo lo que está pasando ahora, sino está viendo algo más allá, la mirada va más allá. Es una mirada que va desde la ahora hacia la eternidad. Y se podría resumir en que, aunque ahora sufres, aunque ahora es difícil, lo que tú tienes en herencia con Cristo en la eternidad es sumo gozo. Es cuidado, es cuando serás consolado, es cuando recibirás justicia. No quiere decir que no podemos ser bendecidos en esta tierra. Ojo, sí podemos ser bendecidos y consolados en esta tierra. De hecho, Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, lo da por hecho una vez más, pero dice, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y Salmo 27, 13, uno de mis favoritos. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad de Dios una vez más en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. O sea que sí hay consuelo. Hay consuelo de Dios en esta tierra. Él no te va a abandonar. Dios sabe lo que estás luchando ahora. Dios sabe lo que te pasa. Y Él está contigo y puedes recibir su consuelo. Y Dios va a obrar. Yo no estoy diciendo que no. Pero no puedes perder de vista cuál es tu mayor consuelo. Porque si solo te consuelas con cositas de aquí, pierdes de vista la eternidad, tu consuelo no va a ser lo suficientemente fuerte. Mira, yo lo aprendí en un campamento de jóvenes hace muchos años, ¿no? Íbamos a formación de líderes, fue mi primer campamento de formación de líderes y hacíamos un jueguito, pero para que nos quedase bien claro. Ponían una tienda con Giles, sí, tú lo conoces, pues era él, sí, ya que te ríes, y ponían una mesita de... que llegabas y te daban un premio, ¿no? Y todos estaban en una cola y tenían un plato de plástico con una galletita encima. Y los demás querían quitar tu galleta, pero tú no podías tapar la galleta, tenías que defender con una mano y moverte, y el que consiguiese llevar más galletas y reunir más tickets, podías robarla de los otros y no se daban cuenta, era el que ganaba, ¿no? Pero a la vez había como gente a los lados predicando, no, que hay otro sitio, que hay un sitio mejor, no sé qué, claro, tú ni las hacías caso porque tú estás centrado en que no te quitase tu galleta al de al lado, no sé qué. Pero es que en realidad había una tienda de campaña detrás llena de perritos calientes, de bebidas, de que representaba lo eterno, ¿no? Y si tú renunciabas a tu galleta y salías del juego jugándotela porque no sabías lo que iba a pasar, recibías la mejor comida y el otro pues, se quedaba con la galleta. Tengo que decir, por anécdota, ¿no? Yo fui el último en salvarme. O sea, yo estaba peleando con uno que tenía el papel de demonio en el juego y él estaba intentando robar mi galleta y yo peleándome con él a la vez que intentaba escuchar el mensaje. ¡Quita, que no, que no! Dándole con el codo así, con la galleta. Y fui el último en salir y se acabó el juego y fui el último en salvarme. No sé si eso es bueno o malo, no lo sé. Pero fue así. Pero me quedó tan claro. ¿No será que esas cosas que tanto nos preocupan, del coche, de esa persona que se ofendió, yo ofendí, esta otra cosa que me preocupa, este detallito, no serán migajas? No estamos arrastrándonos y dejándonos la vida por migajas en comparación con lo que Dios tiene en la otra vida, con el consuelo que Dios tiene. Ojo, que no digo que las galletas no estén ricas, ¿vale? Que a mí me gustan, pero es todo lo que Dios tiene para ofrecer. En cuanto a lo que Dios tiene para ofrecer, hay un pasaje que a mí me resulta muy significativo, ¿no? Y es Apocalipsis 1, es el consuelo eterno, lo que Dios tiene preparado. Apocalipsis 21, perdón, del 1 al 4. Y dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ante ese consuelo eterno, queridos, todo por lo que podamos arrastrarnos ahora son migajas. Y a veces lo hemos perdido tan de vista, lo que Dios tiene en la eternidad. Esta perspectiva que las bienaventuranzas mantienen, ¿no? Esto no es todo. Bienaventurado tú porque hay más. Nuestro consuelo como cristianos
Podemos disfrutar de las cosas de aquí, pero nuestro último consuelo como cristianos no son las cosas de aquí, es lo que Dios tiene preparado. Y a veces nos falta fe para creerlo. Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y dice, si yo no tuviese morada preparada para vosotros, ¿verdad? Juan 14 os lo diría, pero la tengo. Iré y os prepararé morada. Él está esperando por nosotros. Tenemos que entonces empezar a pensar más en la eternidad. A mí me gustaría que llegue el día en que, como el apóstol Pablo, podamos decir, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Wow. El apóstol Pablo lo tenía claro, Romanos 8:18. Así que en tercer lugar, recuerda, hay que cambiar nuestro enfoque. Y sí, podemos pasarlo mal con Dios, pero no estás solo. Dios está cercano a tu dolor, a tu sufrimiento, y los cristianos tenemos una promesa para la eternidad. Como resultado de ello, los versículos que vienen justo después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el resultado de las bienaventuranzas es ser sal y luz. Y sé que en la iglesia está muy trillado lo que es ser sal y luz, ¿vale? Sé que lo hemos escuchado muchas veces. Pero por resumir, yo tuve una experiencia el año pasado, de verano, asistiendo a un pastor en Lorca, en Murcia, y era un pastor de 86 años, muy mayor. Y era un entorno más rural. Entonces él conocía a su congregación muy bien y sabía hablarles sencillito. Y él les decía, mira, la sal es muy barato, tú vas al supermercado y no cuesta nada, ¿que no? La gente, sí, sí. Pero si falta en el hogar no es el mismo. Cocinar en el hogar sin sal ya se te cambia. Esta gente que le diagnostican algo de presión, ¿verdad? Y no pueden comer sal, les cuesta acostumbrarse a comer. El hogar ya no es el mismo. Y yo creo que era el momento de ser salió, porque tuve otra experiencia allí, que es que los ladrones se pusieron a robar la luz del castillo histórico de Lorca. Entonces quitaron la luz. Y claro, ese monumento sin luz pierde sus visitantes, ya no tiene el propósito que tenía. Y a mí me quedó muy claro, ¿no? Esto es lo que Dios está diciendo de alguna manera, a ver, metaforizando, como se diga eso, pero sobre los cristianos. Cuando dejas de ser sal, cuando dejas de ser luz, el mundo cambia. ¿Quieres que te diga lo que es ser sal y luz de una manera más sencilla? Sí. Marcar la diferencia. Ser sal y luz es marcar la diferencia. Que donde tú estés como cristiano, no sea como cuando no hay un cristiano. Y de hecho, tiene mucho sentido que el Señor Jesús lo diga después de las bienaventuranzas. Porque si yo no tengo claro mi enfoque, no voy a participar de la misión. Porque si las penas de esta vida, la pobreza, el lloro, la injusticia, me amargan, la sal que hay en mí se puede volver insípida. Porque si busco lo de ahora y mi comodidad en vez de lo eterno, puedo tapar mi luz. Me acomodo, me encierro, no brillo para otros, no sirvo a Dios, no hago. Entonces tiene mucho sentido, en realidad, esta relación de ser sal y luz con las bienaventuranzas. Es el resultado. Y, de hecho, yo creo, queridos, que es cuando no tenemos nuestra comodidad y sufrimos, cuando más sal y luz podemos ser. Cuando nos sacan fuera de nuestra zona de confort, cuando Dios nos desafía, es cuando crecemos y más podemos ofrecer. Un ejemplo de esto son los primeros cristianos, los mártires, la teología de los mártires. Mira, no tenían smartphones, no tenían YouTube para subir las predicaciones, cambiaron el mundo en 3 siglos y no tenían nada de eso, pero ¿sabes qué tenían? Algo que a mí a veces me falta. Tenían la disposición a dar su vida por su fe. La gente que les veía, cómo se les comían los leones y seguían alabando a Dios y orando, que esto tiene que ser verdad, es que su Dios tiene que ser de verdad, es que se lo come el león y sigue alabando a Dios, es que tiene que ser verdad. Esa convicción, esa sal y luz, es lo que verdaderamente marca la diferencia. Y es lo que muchas veces veo que falta, al menos en mí, ¿vale? Hay que marcar la diferencia, hay que recuperar
ese anhelo por ser diferente para Dios, esa convicción. Mira, cuando se tiene una fe así, como la que estábamos hablando, una fe que cambia el enfoque, una fe que está dispuesta a sufrir por Dios y una fe que recibe el consuelo eterno de Dios, te vuelves imparable. Cuando tienes eso, tienes una fe madura, tienes un cristianismo maduro, no eres un mero simpatizante que vino a escuchar a Jesús porque Jesús prometía bendiciones. Ahora eres un discípulo de Cristo, que va a caminar con Él y puedes llamarte a ti mismo bienaventurado. Yo creo que esa es una fe que todos deberíamos perseguir, aunque cueste, claro que cueste. Entonces, conclusión. Te dejo unas preguntas para pensar. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad? ¿Estás demasiado preocupado por algo que realmente Dios, bueno, no es lo primero? ¿Estás dispuesto a sufrir con Dios? Esa es otra pregunta que no tienes que responderla porque si no, cuando venga te vas a acordar de mí para mal. Pero piénsalo, ¿hasta dónde llega tu fe? Sí, tu fe puede hacerte un simpatizante, puedes venir aquí, tomarte un café, está muy bien y te queremos y es genial que vengas, pero ¿hasta dónde te lleva tu fe? ¿Te lleva más allá? Y 3, ¿estás recibiendo el consuelo de Dios o lo estás buscando en otro sitio? Porque esto es lo que te va a dar fuerza. Si tú tienes claro las cosas gloriosas y buenas que hay en Jesús, esto te va a establecer, te va a dar fuerza. Si estás persiguiendo otras cositas, pues tu fe no va a tener tanta fuerza, ¿no? La mía, a veces cuando me distraigo, no la tiene. Tenemos que trabajar en eso. Conclusión. Si vamos más allá de una fe fácil, nos hallaremos a nosotros mismos como bienaventurados de Dios. Y los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que esta es la fe que deberíamos perseguir. Empezamos una nueva etapa. Y, por ejemplo, yo ya no estoy en el seminario para andarme con excusas, ¿no? De, no tengo tiempo, no sé qué. No, hay que vivir para Dios, hay que darle caña. Y lo mismo que me exijo a mí, creo que no es malo exigirlo, ¿no? Podemos ir más allá de ser simpatizantes. Podemos buscar esta fe fuerte y consolidada. Podemos buscarnos a nosotros mismos como bienaventurados de Dios. Os dejo el reto. ¿Tenéis lo que es necesario para ser bienaventurados? Caminemos este tiempo de iglesia juntos. A ver qué hace Dios. Nadie rete a Dios, ¿eh? ¿Tienes lo que hay que tener? En el buen sentido, que esa frase no es muy cristiana, pero bueno, que me he dado cuenta tarde, perdón. Pero tienes lo que se necesita. Vamos con Dios, vamos a ser bienaventurados. Nosotros juntos. A ver qué hace el Señor. Señor os bendiga. Amén.